Bueno. Buenos días, muchas gracias a todos por su participación en este encuentro virtual que organiza la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica. En esta ocasión vamos a hablar sobre seguro de responsabilidad de administradores y directivos. Nos acompaña la doctora Elena Pérez Carrillo, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, doctora en Derecho Mercantil y del Trabajo por la Universidad Santiago de Compostela, España. Ha sido profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Santiago de Compostela y actualmente se desempeña como docente del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa en la Universidad de León, España. Tiene cerca de 462 trabajos publicados en español e inglés, entre libros, capítulos de libros y artículos en temas de derecho societario, mercado de valores y bancario. Dentro de ellos podemos destacar ciberseguros, aproximación al aseguramiento del ciberriesgo de las empresas, gobernanza corporativa, identidades del sector financiero, complejidad creciente y nueva articulación funcional y orgánica de actores, intereses y riesgos, integrating residential property with private pensions in the EU Final Report, fondos de capital de riesgo europeos y fondos de emprendimiento social europeos, seguro privados y siniestralidad laboral en la circulación de vehículos y motor, aseguramiento de la responsabilidad de administradores de sociedades no cotizadas, el DIO de sociedad no cotizada en gobierno corporativo, seguros de riesgos de patentes y fomento del ID entre las pymes. A nivel profesional, Elena ha trabajado en diversos despachos jurídicos y empresas en España y el Reino Unido. También ha realizado estancias de investigación en prestigiosas universidades como la Universidad del Sorbona de Francia, Horton College de Londres, entre otros. También nos acompaña Edison Tabra, que es doctor y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra en España, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica, abogado y árbitro, es profesor universitario y consultor en materias relacionadas a empresa y derecho comercial y corporativo. Tiene publicaciones en Inglaterra, España, Suiza, Perú y Ecuador. Entre ellas se destaca su libro Solidaridad y Gobierno Corporativo, una mirada a los organismos internacionales, ética y solidaridad, perspectivas históricas y normativas, y responsabilidad social y gobierno corporativo en la empresa solidaria. Ha ejercido labor investigadora en la Universidad de Navarra, en National University of Singapore y la Universidad de Valencia. En la actualidad es profesor de la Facultad de Derecho y del programa de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica. Es miembro asociado del European Corporate Governance Institute, el World Interdisciplinary Network for Institutional Research en Inglaterra, y al Instituto Empresa y Humanismo de la Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra y el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Les explico un poco sobre cómo vamos a realizar esta pequeña exposición. Primero, Elena nos va a ofrecer una exposición sobre el tema y luego lo va con otra exposición con Edison. Mientras los ponentes realizan sus exposiciones, ustedes pueden realizar consultas y al chat, y luego yo las retransmitiré al final de las dos ponencias hacia los ponentes. Bueno, también cabe mencionar que la maestría en Derecho de la Empresa está abriendo su convocatoria a mediados de este año hacia la modalidad semipresencial. Sin otro más que decir, le doy el pase a Elena para que nos inicie su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Católica de Perú, a ustedes, al público que nos estará escuchando. La verdad es que para mí es un placer y es un honor estar hoy aquí en este tiempo de pandemia, de encierro que poder salir, fíjate, a Perú, por lo menos a través de esta ventanita que nos ofrece el Internet.
Yo, a partir de enseguida, voy a compartir la pantalla con el doctor Abelardo Caber y con el doctor Edison Tabra Ochoa y con ustedes para seguir mejor las explicaciones. Sí me gustaría indicar, antes de comenzar, que yo con el profesor Edison pues llevo trabajando durante ya algunos años. Él nos visitó en León y la verdad es que hemos colaborado en algún momento desde cerca, casi siempre desde lejos, pero siempre muy bien. Entonces, reitero, es un honor para mí estar con ustedes esta tarde. Espero ser amena, espero que este tema les interese. Yo creo que es un tema importante, el tema de los seguros de responsabilidad de administradores. Es importante para las sociedades, para el régimen de responsabilidad y, desde luego, desde el punto de vista empresarial, es un producto, por lo menos entre nosotros, bastante extendido. Paso, pues, a compartir esta presentación. Bien. El seguro al que nos vamos a referir se denomina en lengua española, en castellano, seguro de responsabilidad civil de administradores y altos directivos o directivos. Pero en la jerga aseguradora, en todo el mundo, también en España, se conoce como D&O, D-I-O. Es una terminología que yo utilizo mucho, me resulta fácil y me resulta una etiqueta, bueno, pues como es muy habitual, yo también la utilizo mucho. Este es un seguro que, como muchos de los seguros relacionados con la empresa en los últimos 100 años, se generó en un ámbito eminentemente anglosajón. En Alemania hubo algún antecedente también, pero tal y como lo conocemos ahora, casi como lo conocemos ahora, es un producto de Lloyd's de Londres, seguro que les suena, es una entidad, un mercado que agrupa a muchos tomadores de riesgo, aseguradores de distinto tipo en Londres, que tienen una buena reputación por ser muy creativos. Allá donde ven un riesgo, idean una manera de generar una forma de apoyar o minimizar el riesgo a través de productos aseguradores. Aunque los generadores iniciales eran Lloyd's en Londres, realmente los que compraban este seguro, incluso quienes lo habían solicitado, fueron directivos y grandes entidades de Estados Unidos en los años 20, a final de los años 20 y años 30. ¿Por qué? Pues sobre todo a raíz de la tremenda crisis del año 29, que seguro que nos suena a todos, ante lo que se estaba echando encima, la dificultad para avanzar las empresas y especialmente la gran empresa en asumir riesgos, porque claro, podían verse sometidos a demandas de responsabilidad, se buscó crear este producto. Su expansión internacional fue en buena medida lenta durante décadas. Tengo que decir que yo lo conocí en la práctica, principios de los años 90, incluso finales de los 80, en la práctica inglesa, de una forma muy primitiva. Pero cuando realmente se expande este seguro en todo el mundo, por ejemplo en España, es a finales de los años 1980. ¿Por qué? Porque es una época, por una parte, en la que los mercados corporativos internacionales están conociendo muchas M&A, Mergers and Acquisitions, muchas fusiones de empresas internacionales. Y además, buena parte de estas operaciones estaban siendo lideradas desde Estados Unidos. Esto suponía que el ejecutivo estadounidense sale especialmente fuera en estos momentos, conociendo que él ya tiene en casa pólizas D&O, pide en los sitios donde se está expandiendo que se contrate.
Esto evidentemente tiene un efecto contagio realmente en todo el mundo. Comentaba, antes de que ustedes se conectasen, comentaba con sus directores que tuve la suerte precisamente de trabajar con una de las personas, o quizá la persona, que redactó las primeras pólizas en nuestro país, en España, y gracias a ello conozco algunas de las, digamos, de las tripas, de la parte interna o más de diseño de estos productos. Tienen ustedes ahí, pone reaseguro, coaseguramientos, tramos. Bien, estamos ante un seguro de responsabilidad civil. Estoy segura que saben lo que es, por tanto no voy a indicarlo. Pero además es un producto que implica riesgos muy importantes para las empresas de seguro. Por tanto, reaseguran, ellas mismas se reaseguran los riesgos que asumen. Por tanto, estas pólizas van a tener una redacción muy parecida en todo el mundo. Porque no solamente es la póliza que yo puedo comprar en Madrid, ustedes pueden comprar en Lima o alguien puede comprar en Nueva York. Es que realmente por detrás de lo que vemos en los seguros que compramos hay toda una industria del reaseguro que está colocando, digamos, el riesgo asumido, el riesgo inicial, para dotar de solvencia a todo el sistema. Es un seguro claims made. No me voy a detener en esto ahora, ¿de acuerdo? Que nos quedamos con esta frase, claims made, o con esta palabra, esta expresión. Un seguro de sumas máximas. Generalmente se contrata por un máximo, un tope, o por varios topes en función de los distintos riesgos que se cubren. Y es un seguro, una póliza, que no está pensada para una pandemia ni para cubrir daños físicos o daños de contaminación. Pero, como veremos, sí tiene algunas implicaciones y el mercado está ya identificando y sintiendo estas implicaciones. Vamos primero a ver el producto. Se trata de un contrato, eminentemente, es un producto basado en un contrato, en una póliza de seguro, en la cual hay unos tomadores, los que compran, los que adquieren el seguro. ¿Quiénes son? Pues generalmente la práctica nos dice que estos tomadores son sociedades. No son los mismos que los asegurados, son la sociedad, la matriz de un grupo o incluso una filial específica dentro de un grupo de empresas que se especializa en gestión de riesgos. Entonces compra en el mercado del seguro pólizas D&O. Sí hay pólizas individuales, es decir, pólizas que podría comprar cada directivo, pero no son poco habituales ni son preferidas en el mercado, por motivos distintos que sería excesivamente largo explicar ahora. ¿Quiénes son los asegurados? Bueno, asegurados, como en todo contrato de seguro, son aquellos que soportan el riesgo objeto del contrato. En primer lugar, los administradores, los consejeros delegados, los miembros del consejo de administración, dos administradores solidarios que puede haber en una entidad, ¿de acuerdo? Pero fíjense, estas pólizas generalmente se contratan no solo para los administradores en un momento dado, sino también para algunos de los anteriores, incluso algunos futuros. Futuros, se entiende, dentro de lo que sería el periodo de vigencia de estas pólizas. Incluso para otros asegurados. Y aquí también sería larga la lista, pero se podría ver representantes legales, cuando el administrador es una persona jurídica. Podemos tener representantes legales de otro tipo que actúen en lugar de alguien, pero incluso, fíjense, personas o entidades que pueden sufrir la responsabilidad de los administradores. Por ejemplo,
el esposo de una administradora en una sociedad puede verse afectado porque le van a embargar su vivienda en caso de que la administradora se le exija responsabilidad. Por tanto, hay otros asegurados que se plasman contractualmente, a veces de una forma nominal, pero muy frecuentemente de una forma genérica, a través de fórmulas del tipo: quedarán asegurados todos los administradores de este grupo durante el periodo de vigencia. Y además, sus esposas y familiares que puedan sufrir las consecuencias de una declaración de responsabilidad, etc. Por eso, a veces, a estos asegurados se les pide lo que se dice warranties, digamos, declaraciones de que toda la información que el tomador va a comunicar a la empresa de seguros es cierta, es completa, etc. La última parte del seguro son las empresas aseguradoras, que trabajan con franquicias o autoseguro, es decir, hay un tramo del riesgo que generalmente no se asegura. El primer tramo, digamos, pues hasta $6.000 el propio asegurado lleva el riesgo. La aseguradora entraría en el siguiente tramo. Frecuentemente encontramos más de una aseguradora, de forma que, imagínense, hasta 6.000 euros o $6.000, el riesgo sería del asegurado. De ahí hasta $100.000 de una aseguradora A. Más arriba, o un tramo más cuantioso, otra distinta aseguradora. Por tanto, para aquellos que les gusten los contratos, este es un campo fantástico, porque a la hora de la verdad, cuando vemos cómo se desarrolla pues, una reclamación con este tipo de seguro, vamos a ver distintas partes en distintos tramos de riesgo y demás. Los riesgos asegurables. Esto es una cuestión pues, muy importante. Los riesgos en un seguro es fundamental conocer los riesgos que se van a cubrir. Les he distinguido entre riesgos legalmente asegurables y otros que podrían asegurarse, pero en función de otros parámetros, a lo mejor no lo son. Legalmente asegurables, prácticamente tenemos un límite. Los riesgos intencionados no se pueden asegurar en ningún país del mundo. Es decir, si yo conduzco mi auto y quiero estrellarme contra una pared y pueden probar que lo hice aposta, eso no me lo va a cubrir ningún seguro. Y tampoco un seguro de responsabilidad civil. Pero ojo, en D&O, como pasa en algún otro tipo de seguros, aunque este riesgo no fuera asegurado porque fue realmente algo que yo hice a propósito, sí puede tener derecho el asegurado a recibir algún tipo de ayuda o indemnización, por ejemplo, para defenderse, gastos de abogados, etc. Bien, otros riesgos asegurables podrían asegurarse, pero en virtud del ramo dentro en el que nos encontramos, que aquí es básicamente el ramo de la responsabilidad civil, pues no lo son. Este es un ramo de RC, responsabilidad civil. Pero cuidado, podemos encontrar en alguna póliza que se amplían los riesgos. Voy a ir a continuación, voy a incidir en ello, por tanto, lo dejo aquí de momento. Y no solo eso, no solo es que en algunos contratos concretos se pueden incluir riesgos más allá de la responsabilidad de directivos. Es que además, cuando hay problemas, cuando estas pólizas deben someterse a juez, ante los tribunales, las interpretaciones que vemos hacen que a veces riesgos que inicialmente no estaban cubiertos, leyendo el contrato de una forma mayormente lineal, resulta que en la práctica sí los jueces podrían llegar a decir que sí lo estaban. Todo esto, evidentemente,
produce cierta intranquilidad en el sector, en el mundo de los seguros, en la industria, en aquellos que aseguran. Y ahí estamos precisamente ahora con el COVID-19. Y afirmo algo que creo que ya dije y que voy a repetir, pero es que es muy importante. El D&O, como muchos otros seguros, no estaban pensados para una pandemia. Es más, quien está habituado a trabajar en D&O pensaría que sería raro que vaya a cubrir una pandemia. Pero hay bastante preocupación en el sector porque se sabe que efectivamente, por la vía de la interpretación judicial, casi seguro que en algunos casos sí que veremos riesgos cubiertos. Bueno, los SAID, los riesgos asegurados. Vale. La estructura clásica de uno de estos contratos se compone de 3 partes. ¿De acuerdo? Son 3 partes. Side A, en inglés, responsabilidad for wrongful acts, errores, omisiones en el desempeño del cargo sin diligencia debida. Esto de los wrongful acts es el término que se utiliza en inglés y que en la jerga, en aquellos que nos dedicamos a este seguro, pues lo utilizamos también todo el tiempo. Vienen a ser actos sin la diligencia debida. Errores, omisiones en el desempeño del cargo. Unas pólizas los definen con cierto detalle, pero la mayoría no, porque es un término que en este mundo asegurador mayormente se entiende su contenido. Side B, defensa. Bien. La cobertura de defensa incluye gastos en abogados, en peritos, que puedan necesitar los administradores para poder formular su defensa. ¿Qué ocurre aquí? Pues bien, casi siempre estos gastos de defensa deben ser adelantados. Si un administrador es demandado, tendrá que contratar unos abogados. Por tanto, el Side B normalmente se activa por adelantado e incluyen cuestiones como fianzas, incluso fianzas penales habitualmente. Y tienen ahí ustedes, espero que lo vean, que pone gastos adelantados por la sociedad administrada. Bien. Como sabemos ya que este es un seguro muy influido por el diseño inicial de Londres para empresas americanas, resulta que en Estados Unidos, desde los años 20 del siglo pasado, se permite, primero de facto y después incluso normativamente, está en los estatutos de sociedades de los estados de Estados Unidos, se permite que la empresa, que la sociedad pague los gastos de defensa. Por tanto, este Side B en ocasiones será un adelanto al administrador que se tiene que defender y en otras ocasiones, sobre todo en pólizas internacionales con algo del mundo anglosajón para entidades anglosajonas americanas, el Side B supone gastos o adelanto de gastos a la sociedad que a su vez contrata o adelanta el abogado para los administradores. El Side C se superpone un poco con lo que acabo de decir. Sería los gastos que se reembolsan a la sociedad, como hemos visto en defensa, pero podría incluso incluir indemnizaciones, más allá de la defensa. Bien, tienen ahí una cuestión, sería excesivamente largo para hoy, simplemente lo dejo mencionado, el Entity Coverage. Este es un seguro que fue diseñado para responsabilidad civil de administradores, pero ha tenido muchísimo éxito, se contrata muchísimo y poco a poco vemos que en este Side C, además del reembolso de gastos, se pide o se incluye como riesgo asegurado
ciertos riesgos de la propia sociedad. Esto está complicando muchísimo la contratación y el estudio jurídico, pero ciertamente está ocurriendo. Bien, para delimitar, para identificar los riesgos que cubre un seguro, además de definir de qué riesgos nos estamos refiriendo, tenemos que ver las exclusiones. En D&O las exclusiones son muy importantes, muy importantes. Tanto que si tuviéramos aquí una póliza, la definición del riesgo a lo mejor cubría un poquito, pero las exclusiones cubrirían seguro varias páginas. Algunas de estas exclusiones se deben al diseño internacional de las pólizas y a las imposiciones del reaseguro, al que aludía antes. Por ejemplo, siempre va a estar excluido el dolo, los daños intencionales, PS, a lo que también afirmaba, relativo a la defensa, que sí puede estar cubierta, suele estar cubierta. Otras exclusiones son geográficas, muy frecuentes. Sobre todo encontramos muy habitualmente excluido el riesgo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el derecho de daños, el derecho de responsabilidad en Estados Unidos es algo muy peligroso, digamos. Se alcanzan cuantías enormes, exorbitadas, para lo que sería una póliza europea. Por tanto, habitualmente se excluye. Daños físicos. Bien, las primeras pólizas D&O, que de hace unas décadas, ni siquiera aludían a los daños físicos. Pero para evitar que los jueces lleguen a introducirlos como riesgo cubierto, se excluyen expresamente daños físicos. Esta no es una póliza para cubrir que un trabajador o que un cliente se ha roto una pierna. Ese no es el objetivo. Aunque, como ya anunciaba, la interpretación judicial hay que tenerla muy en cuenta. Estamos hablando del COVID. Pues bien, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar daños físicos. ¿Cuál va a ser la interpretación de los jueces ante pólizas D&O? Pues ya se verá, ya se verá. Bien, otra exclusión habitual, debido al diseño internacional de pólizas, es la responsabilidad regulatoria. ¿Qué es esto? Son sanciones o multas o algún tipo de responsabilidad administrativa que pueda imponer Hacienda Pública, la Comisión de Mercado de Valores o el Supervisor de Valores, etc. Bien, todas estas exclusiones, excepto el dolo, pueden convertirse en ampliaciones contractuales. Es decir, aunque generalmente estén excluidas, en un contrato dado se pueden introducir, claro, siempre a cambio de una prima superior que paguemos a la entidad aseguradora. Estos riesgos y estas exclusiones, estos riesgos excluidos, deben también interpretarse y analizarse según los requisitos normativos nacionales y la interpretación judicial. Empiezo por lo último, los riesgos silenciosos. Cuando se plantea un litigio, en el fondo no se sabe, hay cierta necesidad de clarificación y los jueces, a la luz de las circunstancias, puede ser que consideren que una exclusión no estaba bien redactada o era abusiva o, por el motivo que sea, considerar que no es válida la exclusión. En España, en otros países, principalmente, al menos en la Unión Europea, tenemos una serie de requisitos para estas exclusiones. Nuestro artículo 3, en la Ley de Contratos de Seguro, exige que las exclusiones o ciertas exclusiones estén sometidas a un control de incorporación y de consentimiento reforzado. Ciertas exclusiones, no todas. Se considera que cuando una exclusión es poco habitual, sorpresiva, debería ser destacada en el contrato con una letra mayor, en negrita y además firmada por el asegurado.
o por el tomador o su representante. Pero claro, en un tipo de seguro tan complejo como este, es muy habitual en la práctica española que los jueces o que la aseguradora quizá considere que cierta exclusión sea lógica, pero el juez no piensa lo mismo. Por tanto, hay mucho trabajo jurídico, tanto en la redacción como en la interpretación de estos seguros. No sé cómo voy de tiempo, no sé si me pueden... De pronto me he quedado sin reloj, pero bien. COVID-19. El D&O no está ideado para cubrir pandemias ni para riesgos directamente soportados por lo que es la sociedad. Es un seguro de responsabilidad civil de administradores. Cuando no son diligentes y causan daños, se les puede exigir responsabilidad. Sin embargo, hoy en día se está produciendo, a raíz del COVID-19, lo que tienen abajo, lo que llamamos endurecimiento del mercado. Significa que muchas entidades están dejando de ofrecer D&O, que las primas, es decir, el precio, lo que se paga para comprar un seguro de ese estilo, está subiendo muchísimo. La demanda de este seguro sube también, pero la oferta está desapareciendo. Y principalmente se cree, por lo que está viendo la doctrina y los expertos, lo que se está viendo, por dónde puede venir la relación entre el COVID y el 19, por dónde, vamos, prácticamente seguro que se va a plantear. Daños físicos. Bien, no es un seguro de daños físicos, pero ¿qué ocurrirá cuando se produzcan contaminaciones, contagios o incluso fallecimiento de trabajadores porque acudieron a trabajar y no funcionaron los medios higiénicos o de protección personal? Ahí va a haber litigio. ¿Qué va a ocurrir cuando, por ejemplo, está sucediendo en España? Cada día tenemos en nuestro boletín oficial, en la Gaceta Oficial, nuevos requisitos para las empresas que tienen que hacer o no hacer. La adaptación está siendo dura para nuestras empresas porque además hay mucha exigencia. Bien, de ahí también vendrán litigios casi seguro. ¿Qué ocurre con contaminación y riesgos asimilados? Realmente no es un riesgo propio del D&O, pero habrá que ver en cada caso cómo se ha redactado esa póliza. Porque si simplemente no dice nada de contaminación o establece algo muy general, pudiéramos encontrar que un cliente que se contamina en esta empresa, pues resulta que acaba demandando también a los administradores. Y aquí vamos a ver en juego el D&O. Pero ¿qué va a ocurrir con valor y efectos en inversiones? En muchos casos relacionados con el riesgo regulatorio. Pues lo mismo. Incluso cuando tenemos exclusiones contractuales expresas, es posible que el D&O entre en juego. Ciberriesgos. La actividad empresarial en Internet en estos días se ha multiplicado exponencialmente. Aquí veremos también veremos sin duda litigios o reclamaciones o arbitrajes en D&O. Bien, mi última diapositiva era de reflexiones finales y cierre. Estamos ante un producto en expansión, es decir, especialmente desde los años 80 del siglo pasado, se ha ido ampliando. Está en la mayor parte de los países del mundo, yo creo que en todos. Inicialmente era para gran empresa, hoy muchas pymes también lo contratan, pero presenta retos, siempre ofrece retos periódicamente. El COVID es sin duda un conjunto de retos también para esta póliza y su futuro. Tienen ahí alguna lectura y quedo a su disposición para preguntas. Señor Abelardo Cabero, no sé si ya he superado mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes por escucharme.
Muchas gracias, Elena, por tu exposición. Ha estado sumamente interesante. Más bien ahora le voy a brindar el espacio a Edison para que también tenga una breve exposición. Ya me han llegado algunas preguntas y cuando finalice la exposición de Edison pasaremos a estas preguntas. ¿Sí? Un momento. Claro, claro, muy bien, estupendo. Muchas gracias. Edison, más bien el terreno. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Abelardo. Muy buenas tardes, Elena. De verdad, muy enriquecedor tu exposición. El tema de DNO es relativamente novedoso en el Perú y definitivamente constituye pues un instrumento legal que a raíz del COVID corre dos posibilidades, ¿no? La primera puede que se masifique precisamente porque las empresas necesitan reducir sus riesgos ante los actos de los directivos, o de repente puede ser que disminuya, como en el caso de España, debido pues al incremento de sus precios, ¿no? Y claro, es un tema novedoso que hemos tenido la suerte de escucharte y que creo que el tema de la pandemia ha tenido la virtud, si lo podemos decir así, de poder escucharte, ya que en otras circunstancias habría sido un poco más complicado hacerlo. Y creo que este tema definitivamente es un tema que va a quedar en discusión, porque al igual que en el caso de, digamos, de los seguros, pues se está generando otras discusiones, ¿no? A raíz de la pandemia, tales pues como en el ámbito societario, concursal, laboral, etcétera. Bien, yo, si me lo permite, Abelardo, voy a, digamos, hacer algunos apuntes a nivel societario y voy a reservar las preguntas en el ámbito de los seguros, según la legislación peruana, a fin de que la exposición no se extienda más de lo que el tiempo ya me ha otorgado la maestría. Bien. Bien. Cuando hablamos precisamente de este ámbito de los contratos D&O, hay que partir de un aspecto, y es de que, como ya Elena lo ha mencionado, estos contratos se han originado en el mundo anglosajón y precisamente debido a que en esta parte del sistema jurídico en el mundo, pues urge, ¿no?, la necesidad de dividir, lo cual se ha dado los activos o la propiedad del control o del gobierno. Singapur mencionaba de que uno de los aspectos que genera el ámbito de los seguros en el caso del D&O es la necesidad de proteger los activos de una empresa, que precisamente son los que van a hacer posible de que una empresa pueda seguir llevando a cabo su actividad empresarial sin que genere la necesidad de suscitarse riesgos que pongan entre discusión, ¿no?, el que salgan del mercado o que entren en quiebra y salgan del mercado. Entonces, aquí, digamos, desde una perspectiva del gobierno corporativo, que es un poco a lo que yo voy a tratar de enfocar este tema, es que aquí se generan costos de agencia. Y precisamente los costos de agencia que se dan a dar en una empresa, digamos, de dimensiones grandes, es de que va a presentarse la posibilidad de que no se necesite proteger a los propietarios de la empresa y frente a quienes ejercitan los actos de administración. Pero asimismo también, ¿no?, estos costos van a estar vinculados a la necesidad de proteger a quienes hacen la administración de la empresa. De hecho, se puede decir que el D&O básicamente va a consistir, desde una perspectiva del derecho comercial y gobierno corporativo, en un mecanismo contractual de gobierno corporativo que va a tener como función reducir los riesgos de perjuicio a los intereses de los accionistas o inversionistas, pero también cautelando los intereses de quienes administran la empresa. Aquí, de alguna manera, se busca cautelar o reducir, como decía el profesor Fama y el profesor Jensen, el oportunismo que pueda haber, ya sea por parte de los administradores y que perjudique a los inversores, o también que pueda haber algún oportunismo que pueda perjudicar, ¿no?, a los administradores y perjudicar por ende su patrimonio.
Entonces aquí el D&O va a tener esta connotación contractual muy interesante que va a reducir justamente los costos de agencia en una empresa, y obviamente en el ámbito de la pandemia definitivamente pues es más que necesario. Y esto en un escenario en el cual el mundo se está volviendo a repreguntar diversos aspectos que en el ámbito societario ya, por decirlo así, lo teníamos de alguna manera superado. En la diapositiva ustedes pueden observar un interesante extracto de un artículo digital que publicó el profesor Lucas Enrique, en la cual él va mencionando que a raíz del COVID-19 se han generado diversos instrumentos para, digamos, evitar o prevenir que las empresas salgan del mercado. E incluso, no lo menciono, como ustedes lo verán ahí, resaltado en negro, es de que incluso se plantea que las empresas puedan cambiar o convertirse, ¿no?, a empresas de responsabilidad limitada. Nosotros ya habíamos visto, y en extenso en societario, que el ámbito de las empresas de responsabilidad ilimitada, ya había sido superado. Pero el tema del COVID, como lo ha mencionado Elena, al igual que el D&O, genera y está generando la discusión de aspectos que hoy en día de repente son necesarios de encontrar para buscar soluciones. Y en el ámbito del D&O, justamente Elena ya mencionaba su origen y su práctica. En la diapositiva ustedes pueden observar de que su ejercicio ya se ha presentado desde hace muchos años. Precisamente en un paper que publicó el profesor de Stanford, David Larker, y el profesor Brian Tangen, ya hacen un recuento de algunos casos especiales donde el D&O se ha aplicado. Pero, digamos, en estos años que ustedes pueden observar, o en estos años que ustedes pueden observar en la diapositiva, pues han sido muy pocos los casos que se han aplicado. Y precisamente puede coincidir con lo que mencionaba Elena, en la cual, digamos, la administración de una empresa se generaba en que el administrador, en este caso el consejo de administración, ¿no?, en el caso del directorio, en el caso peruano, pues se delegaba en personas que tenían la preparación necesaria, ¿ya?, y que su actividad, evidentemente, profesional, hacía que tomaran las mejores decisiones, y que si en algún momento, digamos, hubiera algún riesgo, pues la empresa lo iba a cubrir. Pero nunca se presentó, digamos, por lo menos en el caso peruano, la necesidad de hacer uso de un contrato de D&O. Entonces, a raíz de la pandemia, probablemente, y esa es un poco mi perspectiva, y difiero de Elena, de que a raíz de la pandemia es muy probable que, no, más bien las empresas tengan incentivos para poder adquirir este tipo de seguros, no tanto por ellas, sino para garantizar contar con el mejor cuadro directivo que las gerencie o las dirija en esta etapa de crisis. Definitivamente, los directores, los integrantes de los órganos de gobierno necesitan herramientas para dirigir una organización sin que haya riesgo de que ante un hecho motivado por su actividad, un tercero o el mismo accionista le inicie una acción de responsabilidad social y le perjudique como consecuencia de su patrimonio. Entonces, de alguna manera podemos entender de que este tipo de contratos probablemente cada vez más sean necesarios de adquirir y por tanto se constituyen una herramienta necesaria, en el caso peruano probablemente a raíz del tema de la pandemia, que suscite, ¿no?, como una forma de incentivar o contratar un mejor cuadro directivo o retener el que ya tienes. Y en ese sentido, yo, como ustedes podrán observar en la diapositiva, copio el artículo 91 de la Ley del Contrato del Seguro Peruano, donde se menciona justamente que en aquellos casos, ¿no?, donde hay dolo o culpa grave, los seguros no se aplican. Pero justamente en el ámbito societario, digamos, y lo veremos cuando veamos la Ley General de Sociedades, la responsabilidad de los administradores, ¿no?, se va a generar precisamente porque deben responder por sus acciones, ¿no?, que son negligentes y que calzan justamente con el concepto de culpa grave. Entonces aquí, de alguna manera, mi perspectiva es de que
para superar este impasse que se está generando por el artículo 91, que de alguna manera restringiría que se pueda generar un seguro D&O para casos que cubra culpa grave, pues mi perspectiva es de que se puede aplicar supletoriamente el 1762 del Código Civil, donde precisamente ¿no? Quien presta los servicios, no va a responder por los daños, ¿ya? Sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Entonces, ¿esto qué significa? Que los actos de la administración, al ser actos de dirección, ¿no? Y al ser actos profesionales que involucran un conocimiento profesional o técnico, pues definitivamente tienen que generar consecuencias, ¿ya? Y en este caso, el seguro va a estar para disminuir o reducir esos riesgos que generen sus actos. Y obviamente aquí tendrá que cubrirse el ámbito de la culpa o de la negligencia grave. Y eso precisamente, voy a pasar a la siguiente diapositiva, y eso precisamente porque si vamos al concepto del artículo 1319, no, nos remite que la culpa inexcusable está vinculada a lo que es la negligencia grave y que se diferencia de la culpa leve. Entonces, cuando hablamos de elaborar un producto de contrato de seguro, en este caso el D&O, tiene que cubrir también la negligencia grave. Y no podría excluirla, de hecho, ¿no? Asimismo, y justamente aquí menciono lo que decía un jurista de derecho civil, el profesor Yuri Vega Mere. Él mencionaba que no, esta diferencia entre culpa inexcusable y culpa leve tenía que diferenciarse en que unos eran actos o se generaban por actos, digamos, complejos, y otros no eran complejos, ¿no? Entonces aquí, digamos que en el ámbito del seguro D&O, ¿no? En contra de lo que dice el artículo 91, pues sí, evidentemente cuando se elabore un producto, tiene que incluir la cobertura tanto de la culpa leve como de la culpa inexcusable. Y aquí, básicamente, pues habría que recurrir a lo que la última parte de este artículo menciona, que es salvo pacto en contrario, ¿no? Con relación a esta última. Entonces aquí, cuando, digamos, se elabore un seguro D&O, en el caso peruano, tiene que incluir, valga la redundancia, tanto la cobertura a actos que tiene connotación de culpa grave o culpa leve. Y esto justamente, como ya le decía, a colación, porque en el ámbito peruano, ¿no? La responsabilidad de los directores, al igual que en el caso de los gerentes, ¿no? Va a responder por sus actos que se han suscitado con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Y precisamente aquí, ¿no? La discusión va a suscitarse si debe o no cubrir, ¿no? La negligencia grave, que definitivamente desde un ámbito de interpretación legal debe hacerlo. Definitivamente aquí, ¿no? Ya Elena en este caso lo ha explicado espectacularmente, pues los contratos de seguro que se hagan en el ámbito del D&O deben cubrir, ¿no? Aquellos actos que hagan no solamente los miembros del directorio, sino también los de la gerencia, y que coberturen aquellos actos vinculados, ¿no? A su labor y que traigan como consecuencia una negligencia grave y que sea necesario de coberturar con el fin de proteger el patrimonio de estos. Y eso es muy importante tenerlo presente porque en el ámbito societario, a través de la acción de responsabilidad social, pues ya sea los accionistas minoritarios o ya sea terceros, pueden accionar contra el directorio o contra la agencia. Ustedes podrán observar ahí el contenido del artículo 181, donde precisamente se establecen las pautas en las cuales, ¿no? O por las cuales, ¿no? Digamos, los accionistas o los terceros pueden accionar en vía de responsabilidad social contra los actos que hayan realizado o las decisiones que hayan tomado los miembros del directorio. Y aquí es muy importante en este ámbito en el cual nos encontramos en el COVID-19, de que muchos directorios y muchas gerencias pueden tener temor de adoptar decisiones, de asumir responsabilidades, ¿no? En la creencia de que si la adoptan y luego esto genera consecuencias negativas a terceros,
pues su patrimonio se va a perjudicar. Entonces, una vez más, creo yo que este seguro debe accionarse justamente para garantizar no solamente el buen gobierno, sino también la buena continuidad del buen gobierno, o la continuidad del gobierno, que debe estar en manos precisamente de los que la dirigen o de contratar a quienes pueden dirigirla bien, pero obviamente que necesitan una cobertura adicional que respalde sus actos de gobierno. Y eso, precisamente como ustedes pueden observar, sobre todo en el último párrafo, como ya lo mencionaba, es de que no solamente los accionistas pueden accionar contra los directores y la gerencia, sino también pueden accionar los acreedores. Y aquí, precisamente, si bien es cierto, el 181 hace algunas limitaciones, como ustedes podrán observar, pues la norma habilita que cualquier acreedor, siempre que acredite la legitimidad, pueda accionar en vía de acción social contra el directorio. Y es muy importante por eso de que este tipo de contratos de seguro se active para cautelar los intereses de quienes dirigen la empresa, en este caso el directorio. Bien, aquí probablemente en el 184 genera una cierta discusión porque se dice de que la responsabilidad que tienen los directores pues es muy corta, porque como ustedes observarán, la norma establece solamente 2 años. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque, claro, estos 2 años se empiezan a computar desde que se adopte el acuerdo o desde que se realice el acto. Y claro, quizás para un tercero que no sea accionista pueda tomar conocimiento de ello en un tiempo mayor. Entonces, la discusión va si, digamos, la responsabilidad debe caducar a los 2 años y en todo caso, no sé si se podría extender a un mayor tiempo, sobre todo, no para que se pueda, digamos, no perjudicar o resarcir a aquel tercero que se vea perjudicado. Y obviamente, si hablamos de, digamos, de proteger los intereses de terceros, también estamos hablando de que la cobertura junto con ese tiempo que opera la caducidad. Entonces es importante que, digamos, el legislador tome en cuenta eso. Ahora bien, como ustedes pueden observar en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, se ha establecido algo muy interesante que es la discrecionalidad empresarial en el ejercicio del cargo. Aquí hay que tener, digamos, presente de que este aspecto de la discrecionalidad empresarial de alguna manera se ha creado para salvaguardar los actos o las decisiones que puedan adoptar los miembros del directorio. Justamente con la idea de que si se cumplen los requisitos que ustedes observan en el 151.1, pues no va a generar responsabilidad en el directorio. Y entonces aquí, pues se genera la discusión si este tipo de articulación no puede o debería incluirse, porque de alguna manera es un mecanismo que está definitivamente protegiendo los intereses de los acreedores, y lo cual no haría, o lo cual generaría que no sea necesario este tipo de seguro al cual estamos hablando, pero de alguna manera perjudicaría los intereses de terceros. Entonces ahí creo yo que la discusión en el ámbito societario está servida. Y una cosa más, en el mismo anteproyecto de la Ley General de Sociedades, vamos a ver que en el artículo 162, a diferencia de la actual ley, sí permite llegar a arreglos, sí permite la transacción, lo cual probablemente en la actualidad no haya muchos incentivos para hacerlo, o probablemente la norma no lo permita, ¿ya? Pero sí, el anteproyecto permite hacer esto y permite que se pueda llegar a estos arreglos, lo cual de alguna manera evitaría que, digamos, una potencial acción de responsabilidad social vaya al Poder Judicial, pero en este escenario habría que tener presente que el contrato del D&O debería coberturar estos arreglos, debería aplicarse a coberturar los acuerdos que se generen, ¿no? En estas transacciones extrajudiciales. Y una cosa más, es de que la responsabilidad, en el caso de los directores, pues se amplía de 2 a 4 años. Y eso es muy beneficioso porque de alguna manera permite
garantizar a terceros que puedan tomar conocimiento un poco más tarde de los actos o las decisiones del directorio y puedan accionar en vía de esta acción de responsabilidad social contra los administradores. Pero claro, en el ámbito del contrato del DNO, también tendría que entenderse que su cobertura también tiene que acompañar, ¿no?, a este plazo, y ya no sería solamente de 2, sino también sería de 4. Entonces aquí también habría que ver si hasta qué punto en el anteproyecto es necesario o discutible que la caducidad de la responsabilidad quede en 4 años o se mantenga en 2, como lo establece la actual Ley General de Sociedades. Bien, ya terminando, digamos, mi exposición, yo quería presentarles un reciente, digamos, artículo que hicieron 3 profesores digamos, de Europa y de Asia, donde justamente identificaron, ¿no?, e hicieron un estudio sobre cómo los directorios reaccionan ante situaciones, ¿no?, como las que pasamos, ¿no?, como se conoce como los eventos disruptivos. Entonces, se hizo un estudio ya entre las principales empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos entre el 99 y el 2016. Entonces, ¿qué arrojó este estudio? Que aquellos consejos de administración que, digamos, asumen muchas actividades y que cuentan con con alto número de integrantes, ¿no?, desempeñan una mayor efectividad en situaciones complejas. ¿Qué otra cosa más arrojó este estudio? Que los consejos de administración, con integrantes que contaban con gran experiencia, ¿no?, disminuía o reducía su capacidad de reacción en situaciones de disrupción. ¿Qué podemos arrojar de este estudio? De que en el primer resultado, ¿no?, definitivamente, ya, para garantizar la labor de los miembros del Consejo de Administración o del directorio, ¿no?, se requiere un mecanismo que garantice ese trabajo. Se requiere un mecanismo que garantice que en estas situaciones complejas las decisiones que se adopten, ¿no?, van a ser efectivas, pero que si genera algún tipo de perjuicio económico, pues puedan ser coberturadas. Y ahí el campo del contrato del DNO que ha conversado Elena, pues se presenta definitivamente necesario de implementar. Y otro punto, y es de que en aquellas empresas, ¿no?, digamos, que opten por contar con un número menor de directivos o que cuentan con un número menor de directivos y que eso les facilita trabajar, pues precisamente este tipo de contratos puede, de alguna manera, garantizar que las labores de quienes dirigen estas empresas puedan desarrollarse de manera, o continúen desarrollándose de manera efectiva, ¿ya?, o incluso puedan seguir, ¿no?, mejorando en su actividad sin perjuicio o temor de que, oye, pues me demandó un tercero, un empleado, me mandó un accionista y yo tengo que responder con mi patrimonio. Bien, esto, ¿por qué? Porque en el caso peruano vamos a tener que solamente, ¿no?, 2% de las empresas peruanas han contratado estas pólizas de DNO. Este porcentaje data del 2018, probablemente a la fecha haya elevado un poco más, pero como podemos ver, digamos, el mercado todavía está ahí, ¿no?, presto a encontrar salidas contractuales que le ayuden precisamente a garantizar, ¿no?, que se mantenga el buen gobierno o que, digamos, se disminuyen aquellos riesgos que perjudiquen el buen gobierno y también a la empresa. Creo que con eso he terminado y agradezco mucho a los organizadores del webinar y también a Abelardo. Gracias. Muchas gracias, Edison. Tengo un par de consultas, un momento. Y se las retransmito ahora. Bueno, me coloca primero Ricardo Martín. En la normativa peruana se han regulado en el año 2019 los actos antielusivos, cuya norma ha sido bastante criticada debido a su generalidad e impresiones, ya que brinda a la administración tributaria, SUNAT, un alto grado de responsabilidad, un alto grado de subjetividad al momento de atribuir esta responsabilidad. El legislador peruano, a su vez, ha impuesto un régimen de responsabilidad solidaria,
En estos casos de contratarse una póliza D&O, ¿podría activarse esta cobertura? Pese a que en un proceso administrativo se atribuya responsabilidad a la sociedad y a los directores que aprobaron el esquema de planificación fiscal cuestionado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también de Martínez. ¿Los directores que asesoran a las empresas de seguro contratan ese tipo de pólizas a la misma compañía que representan? Esas son las dos consultas. No sé si primero deseas dar unas palabras tú, Elena, y luego Edison, o como ustedes requieran. Bueno, como queráis. A ver, la cuestión de... Antes de responder, me gustaría aquilatar una cosa. Cuando yo hablaba de endurecimiento del mercado, es en jerga aseguradora, quiere decir que se ponen más caras, que hay menos oferta, porque lo que es la industria, los que ofrecen el seguro, las empresas aseguradoras, pues temen que pueda haber muchos siniestros, por tanto, reducen la oferta. Pero claro, desde el punto de vista de las sociedades, sí, claro, esto ahora tendrá mucho interés, yo pienso. Bien, en cuanto a las sanciones relacionadas con derecho de la competencia, esto también se ha planteado en España y se ha planteado en otros países. Hay bastante debate. En tanto, yo recuerdo, en Reino Unido hubo un asunto donde sobre una póliza redactada de una forma muy general, muy genérica, y eran administradores de una empresa de supermercados, Sainsbury's creo, unos supermercados ingleses, pero que bueno, es muy grande. Ahí los jueces decidieron que no estaba cubierta temas de defensa de la competencia, pero era una póliza genérica que no contemplaba directamente las sanciones en cuestiones anticompetitivas o creo que era esta la pregunta, anti-ilusión o era otra, o era antifraude. No sé si se referían a... En defensa de la competencia, ya digo, se ha planteado. No obstante, en Europa ahora está, bueno, hubo una directiva hace unos años para la reclamación de daños por ilícitos en materia de la competencia, y esto está dando lugar al planteamiento de litigios también contra administradores. Y sí se puede obtener esta cobertura. Se puede obtener, me refiero por la vía contractual, de que encuentres una aseguradora que al precio tal lo cubra. Y la otra pregunta, bien, sí, los administradores del Consejo de las aseguradoras sí adquieren estos seguros. Y más bien pienso que no lo adquieren ellos mismos, que son productos contratados fuera. De todas las maneras, como indicaba, se trata realmente de esquemas, más que no es solamente un contrato, son contratos, pero hay tramos de riesgo. Entonces, el primer tramo pues lo adquirirá el propio administrador, o casi en España sería la empresa, la sociedad, ya sea una sociedad de seguros o ya sea una sociedad de banca o de lo que sea. Por ejemplo, en Portugal y en Alemania se obliga a que el primer tramo, en algunos sectores, el primer tramo lo asuma el propio administrador. Digamos, hay un tope que tiene que ser autoasegurado por el propio administrador, riesgo del mismo. Pero en España ese requisito no existe. Por tanto, el primer tramo lo adquiriría la entidad de seguros y las siguientes no, lo adquirirían fuera. No está regulado, pero prácticamente por una cuestión de buen gobierno, pienso que no lo están comprando ellos. No lo sé seguro, tengo que decirlo, o sea, tendría que verlo, pero estoy prácticamente segura de que lo contratan fuera, digamos. Y otra consulta respecto también del funcionamiento del D&O, nos consulta Jorge Marviño. Tengo una duda en relación a cómo funciona el D&O. Si sabemos que los seguros no cubren acciones intencionadas, pero toda acción de los directivos y de los gerentes son con la intención de maximizar a la empresa y a ellos mismos,
¿Cómo distinguir qué acciones del director se debe cubrir y que no, cuáles no se cubren si toda acción del director es con la intención de beneficiar a la empresa o en todo caso a sí mismo? Bueno, esto entra mucho con lo que estaba comentando Edison, que me ha parecido también, me ha gustado mucho la orientación que le ha dado. A ver, ahí, vamos a ver, lo que se cubre son los wrongful acts, actos no diligentes, digamos, ¿de acuerdo? Actos no diligentes. Y ahí entra un conjunto de cuestiones muy amplia. Actos no diligentes que causan un daño a la sociedad, a accionistas o incluso a terceros. Realmente ahí el test está en saber que había habido una falta de diligencia y que se hayan producido daños. Entra en juego, desde luego, la cuestión de la discrecionalidad empresarial. Nosotros aquí sí lo tenemos ya desde hace unos años, el tema de la discrecionalidad empresarial cuando se han producido daños, pero no sean imputables al administrador, o sea, no, queda exento de su propia responsabilidad. No son temas, la pregunta de Jorge, pues es una pregunta precisamente de lo que ocurre en la práctica y cómo funcionan estas cosas. Y en parte por eso, por ese tipo de cuestión, por la cuestión de cuándo la administración sí ha causado daños, digamos, a un tercero, incluso puede haber una acción de responsabilidad, una acción individual que precisamente declara que hubo daños a terceros o daños a accionistas o una asociación social, daños a la sociedad, pero esa acción u omisión entraba dentro de la discrecionalidad. En ese caso, bien, si estuviera en el aula se lo preguntaría a usted de vuelta, pero como no estamos y no tenemos esa posibilidad, le voy a contestar yo. En ese caso, seguramente ese daño sería cubierto por la propia sociedad. En buena medida por este tipo de circunstancias. Es una cobertura por la cual el seguro se hace cargo también de ciertos daños donde hay digamos, una concurrencia de culpas o una concurrencia de imputación, donde en ciertos casos es la sociedad la que responde. En el D&O clásico, ahí entrarían seguramente dos seguros, entrarían en juego dos seguros y hay una serie de reglas sobre cómo funciona esto. En el D&O más moderno, donde hay cobertura de la propia sociedad, pues seguramente el seguro entraría, pero no tanto por la responsabilidad de lo que es el administrador, sino en virtud de la cobertura de la sociedad dentro del D&O. Ver esto da para mucho. Es un instrumento que cada vez se está complicando más y que el detalle merece una atención minuciosa. No sé si se lo he explicado bien o si Edison seguramente quiere añadir alguna cosa. Sí, en el primer caso, la pregunta versa sobre el tema tributario. Definitivamente el D&O está para cubrir contingencias que se generan en la administración del directorio y también de la gerencia, ¿no? En diversos frentes. Uno de ellos puede ser el frente a nivel societario, al directorio o a la gerencia, justamente por las decisiones o sobre todo por las consecuencias de que sus decisiones se han dado en la empresa, ¿no? Justamente Elena mencionaba, por ejemplo, en el ámbito laboral, o sea, puede que el directivo o la gerencia decide que los empleados vayan a trabajar y resulta que uno de ellos se contagia en el medio de transporte. Entonces, ahí se genera la discusión y dice, oye, por tu decisión o por las decisiones que tú has optado en la empresa, yo me he contagiado. Entonces, ¿quién cubriría ese tipo de contingencias o no? En el ámbito tributario, por ejemplo, la gerencia puede tomar decisiones respecto a, digamos, a la planificación tributaria, respecto a la toma de decisiones, a si se pagan los tributos o de repente se
se decide llevarlos al Poder Judicial. Entonces, ahí la discusión es, oye, la administración tomó una decisión respecto al ámbito tributario. Eso de repente en el futuro generó, digamos, un perjuicio a la empresa. Ahí está. En el ámbito tributario justamente que tú mencionas. Supóngase que la decisión de impugnar una resolución de la SUNAT, ¿no?, lleva a lo contencioso y luego al Poder Judicial. Y te tomas 4 o 5 años. Y luego al final la empresa es obligada a pagar esos tributos. Entonces, ya han transcurrido 2 años. Entonces, ¿quién cubriría esa contingencia? Mi perspectiva sería de que el DMO está justamente para cubrir esas decisiones que se asumen que en el momento se han tomado desde una perspectiva de debida diligencia, se han tomado desde una perspectiva de deberes o cumpliendo los deberes fiduciarios, pero que a la larga regresa. Entonces aquí es, el accionista puede tomar y impugnar demandar al directorio o a quienes queden en el directorio, o de repente también pueden ser cualquiera de los acreedores que por esa decisión tributaria sean perjudicados. Y ahí, por ejemplo, también mi pregunta a Elena sería también, ¿el DNO está para cubrir a los miembros del directorio que han sido elegidos en un momento dado, o de repente también se podría aplicar para que cubra los actos de sucesivos directorios o consejos de administración? Ahí, digamos, también se podría generar esa discusión. Y en el ámbito de la empresa de seguros, creo yo que entiendo que pasa por un tema de conflictos de interés. A lo mejor esta empresa de seguros es parte de un grupo empresarial que quizás ofrece a sus empresas miembros coberturas D&O. A lo mejor por ahí puede presentarse el dilema de que, oye, ¿hay un conflicto de interés o no? Pues de acuerdo al anteproyecto tendría que revisarse si calza o no con el conflicto de interés, pero a la fecha, de acuerdo a nuestra ley general de sociedades, por lo menos a nivel societario, no cabría, ¿no? No sé si Elena quizás quiera dar una acotación más. Pues sí, una pequeña. Es que no había entendido que, me disculpáis por favor, no había entendido que os estáis refiriendo a la cuestión tributaria. De hecho, en los materiales que tenéis en la diapositiva, aunque la actualizaré, enviaré la que he utilizado, en la última parte había unos materiales. Uno de estos materiales precisamente es una sentencia en un tema tributario. Hay varias en España. Y veamos. El DNO no estaba inicialmente pensado para esto, estaba pensado para una responsabilidad meramente civil del Código Civil o de nuestro Código de Comercio y de sociedades en nuestro caso. Realmente, por la vía de la interpretación judicial, como riesgos silenciosos, riesgos ahí ocultos, ¿verdad?, que al final los jueces obligan a cubrir, y por otra serie de vías, propiamente hacer las pólizas más competitivas, estos riesgos fiscales, algunos, se fueron cubriendo. En la sentencia que está comentada, muy breve en estos materiales, de lo que se trataba era de una póliza que tenía excluida esa cobertura. ¿Por qué? Porque tiene que ser más cara. Es una cobertura fiscal concreta en nuestro país, por la cual los administradores son responsables subsidiarios de ciertos tipos de deudas tributaria, es decir, los jueces, ante un impago de la cuota tributaria por parte de la sociedad, puede derivar con cierta facilidad y cierta habitualidad la deuda tributaria a los administradores. Pues bien, en esta póliza que ven ustedes ahí comentada, al final en uno de los enlaces que les dejo, la póliza lo tenía excluido y es un ejemplo de lo que les había indicado. Estaba excluida por contrato, sin embargo, los administradores litigaron. El Tribunal Supremo de España decidió que estaba mal incorporada la exclusión al contrato. Consideraron un poco en la línea de lo que está explicando Edison, o sea que Edison sigue muy bien lo que dice nuestro Tribunal Supremo, que es esa línea. El Tribunal Supremo consideró que
puesto que la responsabilidad tributaria por deudas tributarias sociales, es tan habitual, su exigencia es muy habitual en nuestro país, la exclusión debería haber estado remarcada formalmente de una forma especial, como dice nuestra ley de contrato de seguro, y debería haber sido firmada explícitamente, es decir, un control de incorporación formal y un control de consentimiento mediante la firma. Esas circunstancias no se habían dado, por lo tanto, el Tribunal Supremo condenó a la aseguradora a sí cubrir porque la exclusión, a juicio del tribunal, no estaba bien incorporada. Es una sentencia de enero de 2020. Tengo una última... disculpen, tengo una última pregunta, que es, Manuela Costa nos consulta si existe alguna cláusula modelo para incluir los riesgos asociados a la responsabilidad de los directores en el marco del COVID-19. A ver, bueno, no sé si se está redactando, vale. La actitud que han tenido en España la Asociación de Aseguradores en Reino Unido, en varios países, en Estados Unidos, es, o sea, en cuanto surgió el COVID en marzo, ha habido declaraciones de las grandes asociaciones de aseguradores diciendo, no solo en D&O, en algunas otras pólizas, por ejemplo, de interrupción de negocios, ciertas pólizas comerciales, que en principio no estarían incluidos, aunque se comprometían a atender las reclamaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que en España, en tanto sé, están trabajando en una redacción tanto para futuras exclusiones, porque sí se podría cubrir, pero es que es muy caro, es que esto es muy caro, como para coberturas y con correspondiente cálculo matemático para cubrirlas. Lo último que he leído esta mañana cuando estaba preparando esto, del supervisor inglés de la FCA de Reino Unido, ya había dado anuncios y en el blog que les dejo verán alguna entrada mía de hace unos días comentando esto. Pero lo que les voy a decir ahora no lo he comentado porque no me ha dado tiempo. Bien, el supervisor inglés ya ha dado una alerta a las aseguradoras para que no rechacen directamente las coberturas en D&O y en otras pólizas empresariales, no solo en D&O. Y de hecho va a plantear una pregunta a los tribunales, esto en Reino Unido, para delimitar en qué casos, es decir, a lo mejor la responsabilidad por contaminación pues no está cubierta, pero ahí hay cobertura de defensa, coberturas de, a lo mejor fianzas que tengan que abonar, donde ya está avanzando el supervisor inglés, que seguramente sí están cubiertas. Y ha anunciado que presenta una pregunta a los tribunales ingleses en plan interpretativo. Entonces, claro, sí, se está redactando, pero bueno, esto es todo muy reciente, es apasionante y desde luego que les animo a que profundicen en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Edison. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que han participado en este encuentro virtual. Bueno, vuelvo a agradecer su asistencia, pero también vuelvo a agradecer mucho a Edison y a Elena por sus maravillosas ponencias, y de hecho es un tema muy interesante y que vamos a seguir viendo en el futuro muy, muy próximo. Muchas gracias a todos y bueno, una buena tarde. Mucha suerte con la salud también, sobre todo ahora. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.